Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte del primer seminario, eh, que tiene que ver con la formación de las venas, tanto las que van a desembocar en la aurícula derecha como las que van a desembocar en la aurícula izquierda, y también vamos a ver el tabicamiento del corazón, ¿sí? Es decir, ese tubo que se plegó sobre sí mismo y que tiene distintas áreas cardiogénicas, que son posibles destinos que va a formar. Finalmente se va a terminar tabicando todo internamente para poder establecer las 4 cámaras del corazón que habíamos visto al principio. Vamos a empezar viendo la parte venosa. Vamos a empezar a ver cómo es el desarrollo del seno venoso y después cómo se forma la aurícula izquierda y las venas, las 4 venas que recibe la aurícula izquierda, que son 2 venas pulmonares izquierdas y 2 venas pulmonares derechas, que son las que traen la sangre oxigenada desde los pulmones. Para iniciar vamos a hacer como un repaso de este sistema venoso que se formó y arterial, ¿no? en el embrión y también en la placenta y todo lo que conecta la placenta con el embrión, eh, para poder establecer digamos, el intercambio de oxígeno y nutrientes y poder nutrir al embrión. Entonces, para repasar y recordar, tenemos el tubo cardíaco que les estoy señalando, con una parte caudal o sistema arterial o de tracto de salida, y una parte caudal, que sería más bien la parte de aurícula y seno venoso. Estamos viendo obviamente un tubo rudimentario que todavía no se plegó, pero para que ustedes puedan observar cómo es el sistema circulatorio en este tubo. Entonces, como les había comentado anteriormente, aproximadamente en la 4ª semana de desarrollo embrionario, la parte del seno venoso recibía a ambos lados 3 venas. 3 venas, una a cada lado, ¿no? Es decir, 3 del lado izquierdo y 3 del lado derecho, que desembocaban en esa aurícula común. ¿Se acuerdan que con el plegamiento del asa se formaba una aurícula común? O una aurícula grande, ¿no? Entonces, en esa aurícula común desembocaban 3 venas. Una eran las venas procedentes del saco vitelino, o venas, también se les llama ónfalo-mesentéricas, que llevan sangre poco oxigenada hacia el corazón. Después tenemos la vena umbilical, que es la que proviene de la placenta. Inicialmente hay una vena umbilical izquierda y una vena umbilical derecha. Acá estamos viendo todo de un lado, ¿sí? Sería todo y del lado izquierdo, por ejemplo, estaríamos viendo. Y después una tercera vena que se forma, que es la vena cardinal común, que es la unión entre la vena cardinal anterior, que es la que trae sangre poco oxigenada del encéfalo y las extremidades superiores, y la unión de la vena cava vena cardinal posterior, que drena la parte de las extremidades del embrión y los órganos abdominales y pélvicos. Entonces, la unión entre la vena cardinal posterior y la anterior forman la vena cardinal común. Por lo tanto, el seno venoso está recibiendo sangre proveniente de las venas cardinales comunes, de las venas umbilicales y de las venas vitelinas, ¿sí? Una a cada lado. Se llaman cuernos o astas del seno venoso, que son 3 pares de venas, una a cada lado. Y después acá podemos ver lo que es los arcos aórticos que están saliendo del saco aórtico y que están irrigando los distintos arcos aórticos. Estamos viendo la arteria, la aorta dorsal también, que es la que está llevando, en este caso, la sangre rica en oxígeno hacia el embrión. Y que finalmente esta termina dando las ramas, que son las arterias umbilicales, que van a ingresar a la placenta, para que allí
se produzca el intercambio de oxígeno y nutrientes y vuelva esa sangre rica en oxígeno por las venas umbilicales. Bueno, recordamos también que al inicio es un tubo, que es un tubo sencillo, que simplemente está recibiendo en su parte caudal sangre y la está eyectando por el tracto de salida hacia la aorta dorsal. Entonces, pensemos que por más que estas tres venas traen sangre pobre en oxígeno, hay una que está trayendo sangre muy rica en oxígeno, que es los umbilicales, que vienen del cordón, ¿se acuerdan? Y que esta entonces es la que nos interesa en este momento, porque es la que le está trayendo el oxígeno y los nutrientes al embrión, y que cuando ese tubo se contrae, eyecta la sangre a través de los arcos hacia las aortas dorsales para que esta sangre sea distribuida en el resto del embrión. Bueno, entonces, esas venas, una a cada lado, dos pares de venas, una a cada lado, que están ingresando a la aurícula común, las tenemos acá dibujadas. Fíjense, cuarta semana, mediados de cuarta semana, ya estamos viendo el seno venoso, que sería esta parte que está en celeste y azul, que son dos astas o dos cuernos, uno a cada lado, que están recibiendo tres venas, ¿no? Y que tienen una desembocadura común en toda la aurícula común. Se llama unión sinoauricular. Acá podemos ver abajo lo mismo, pero ya es una imagen más, un dibujo del corazón, una visión dorsal, como me di cuenta, porque tengo el seno venoso acá y la aurícula, ¿sí? Entonces, si por acá adelante se está viendo el bulbo arterial, perdón, por delante se ve el bulbo arterial, que se acuerdan que es el tracto de salida, que el bulbo iba a dar origen a las arterias aorta y pulmonar, es decir, el tronco arterial, que se tabicaba y formaba dos arterias, el tracto de salida de ambos ventrículos y la parte trabeculada del ventrículo derecho. Entonces tenemos una visión dorsal, o desde atrás de la aurícula, estamos viendo los dos astas o cuernos del seno venoso, que cada una está recibiendo una arteria, una vena cardinal común, hoy tengo un día raro, una vena umbilical y una vena vitelina, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Aproximadamente en la sexta semana, esto tampoco hace falta que lo sepan finamente el tema de las semanas, pero que sepan la progresión de esto, ¿no? Fíjense cómo, les digo básicamente que todas estas 6 venas que están entrando en este momento de forma indistinta, tanto del lado derecho como del izquierdo, en realidad va a haber una tendencia a que se desplace todo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque finalmente el seno venoso va a terminar desembocando en la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque en la aurícula izquierda, ¿quiénes van a desembocar? Las venas pulmonares. Y además se tiene que separar esa aurícula común en una izquierda y una derecha, van a estar bien separadas. Lo que son las venas pulmonares, que van a estar entrando a la aurícula izquierda, de las venas cardinal, de la vena cava superior e inferior y seno coronario, que van a estar entrando a la aurícula derecha. Ahora, ¿cómo se llega a formar estas venas, ¿no? de estos dos cuernos, ¿no? Bueno, es una progresión paulatina en la cual se va desplazando lo que es el sistema venoso con una serie de anastomosis de izquierda a derecha, ¿sí? Y además hay unas venas que van desapareciendo. Por ejemplo, la vena vitelina izquierda va a desaparecer y solo va a quedar la derecha, que estaría esquematizado en esta línea de puntos acá, ¿no? Sería la vitelina izquierda que desaparece, va a quedar la derecha. Después, las venas umbilicales, tanto la derecha como la izquierda, van a desaparecer también. Pero ¿qué pasa? Hay una vena, obviamente, que está viniendo de la placenta y esa tiene que permanecer. Entonces, en realidad, la única vena que permanece umbilical es la izquierda distal, ¿sí? Porque después las dos umbilicales proximales, que son las que están desembocando en el seno venoso,
en la aurícula común van a desaparecer y únicamente va a quedar una vena umbilical izquierda, que se llama vena distal o vena umbilical izquierda distal, que es la que va a estar trayendo la sangre oxigenada y rica en nutrientes desde la placenta, desemboca en el hígado, allí forma, a través del conducto venoso, va a desviar esa sangre hacia la vena cava inferior, que es la que va a estar llegando al corazón. Entonces, inicialmente en esa aurícula común están llegando dos venas umbilicales, pero cuando progresa el sistema venoso y desaparecen las dos venas umbilicales proximales, solo va a quedar la umbilical izquierda distal que va a ingresar al hígado y que ahí recién va a desembocar en la vena cava inferior, porque es esa la vena cava la que está llegando a la aurícula derecha más adelante en el proceso de desarrollo. Entonces, vemos que aproximadamente en la sexta semana, fíjense cómo este orificio sinoauricular se desplaza hacia la derecha, ya no está en la parte medial del atrium, sino que en la parte derecha, y que además es mucho más grande, está como más desarrollado el sistema venoso del lado derecho, del lado izquierdo no. ¿Qué va a pasar? La vena cardinal posterior va a desaparecer. Y habíamos dicho que también desaparecía el umbilical y la vitelina, por lo tanto desaparece todo. Únicamente va a quedar, hay una que es la vena cardinal anterior, que es esta, que se va a anastomosar con la vena cardinal anterior del otro lado y va a formar la vena brachiocefálica izquierda, que eso lo van a ver en el seminario 2. Pero lo que les quiero decir es que todo lo que es del lado derecho tiende a del lado izquierdo tiende a desaparecer y solo va a quedar finalmente, fíjense, aproximadamente en la 10ª semana, lo que es la entrada del seno coronario en la aurícula derecha. ¿Sí? Eso es lo único que queda de vestigio, digamos, o de lo único que se mantiene de lo que era el asta del seno del lado izquierdo. Va a quedar solo el seno coronario que va a recoger la sangre desoxigenada de las arterias coronarias. Por otro lado, lo que era del lado derecho, que era vena cardinal común, vena umbilical que desaparece, ven, y la vena vitelina, solo va a quedar la vena vitelina derecha, que después va a formar la vena cava inferior, y acá se va a formar la vena cava superior, que es la conjunción entre la vena cardinal anterior y la vena cardinal común derecha, ¿sí? Eso, la posterior va a formar la vena ácigos, eso todo lo van a ver en el seminario 2, y la vena cardinal anterior junto con la común van a formar la vena cava superior. De acá en la 10ª semana, entonces vemos finalmente el corazón bien formado, visto de atrás, cómo está ingresando la vena cava superior, la vena cava inferior, la del seno coronario, acá, pero esto todo ocurre del lado derecho, como pueden ver acá, ¿sí? Es decir, que ya se desplazó todo hacia la derecha. Esto es lo mismo, pero visto por dentro. No hace falta que sepan esto bien a rajatabla, bien específicamente, pero para que vean, acá tenemos por dentro un corte coronal de la parte auricular, aurícula común, que está empezando a tabicarse, a formarse las almohadillas. Acá tenemos el septum primum, que es la primera que empieza a formarse para empezar a querer dividir la aurícula izquierda de la derecha. Entonces tenemos aurícula izquierda y derecha. Y como les decía, del lado derecho se termina desplazando esa unión sinoauricular, se termina yendo hacia el lado derecho, donde al finalmente va a tener las desembocaduras de las vena cava superior, la vena cava inferior y la válvula o, bueno, el seno coronario, ¿sí? La válvula que recibe la sangre procedente de las arterias coronarias. Finalmente, entonces, vemos que solamente ingresa a la aurícula derecha lo que era el seno venoso original, ¿sí? Y que del lado izquierdo no queda nada correspondiente al seno venoso porque se van a empezar a formar las venas pulmonares.
Bueno, ahora les voy a contar cómo se forman las venas pulmonares y cómo se hacen, cómo se forma la aurícula izquierda. Como habíamos dicho, esto es más sencillo igual. La aurícula derecha va a tener una parte que se llama parte lisa, eso no se los dije, y una parte que se llama parte trabeculada, ¿no? Sabemos que los ventrículos son todos trabeculados, es tejido miocárdico, carnoso, porque es el que más se contrae con mayor fuerza, que tiene necesita mayor contractibilidad, ¿no? Para inyectar la sangre hacia las arterias aorta y pulmonar. Pero las aurículas tienen una parte trabeculada también de músculo, pero una parte lisa, que esta es una pared más, como bien dice la palabra, más fina, más débil, digamos, y que está constituida por lo que es, en parte, esta progresión del seno venoso cuando se están formando, ¿no? Por ejemplo, la pared lisa de la aurícula derecha está formada por lo que quedó constituido del seno venoso, es decir, la parte que quedó eh, formando de las venas, formando parte de la aurícula, van a ser la parte de la vena cava superior, de la vena cava inferior y del seno coronario, serían como la parte de pared lisa de la aurícula derecha. Y el resto, que a veces se llaman orejuelas, son como la parte trabeculada de la aurícula. Vamos a ver ahora lo que es la aurícula izquierda. Acá vemos una imagen, es un corte sagital del tubo que todavía no se plegó. Podemos ver que está emitiendo a través de los arcos aórticos las aortas dorsales, y acá tenemos en amarillo lo que es el tubo intestinal, intestino, ¿no? Entonces esto es para mostrarles, para que recuerden, que inicialmente el tubo estaba suspendido en su región dorsal, por lo que se denomina el mesocardio dorsal. Entonces, a partir de este mesocardio es que se va a formar lo que se llama la protuberancia mesenquimatosa dorsal, tejido proveniente del mesocardio dorsal, que en parte va a empezar a formar ese mesénquima, lo que es la vena pulmonar. Fíjense por qué la vena pulmonar inicialmente es una vena. Vemos acá que se está empezando a tabicar en la aurícula común, en aurícula izquierda y derecha. Está empezando a formar el primer tabique o almohadilla, que es el septum primum, que lo vamos a ver más adelante. Entonces está formando la vena pulmonar y después, por expansión de esa pared, ¿no? De esa pared auricular, se va a encontrar, porque la vena pulmonar va a dar lugar a dos troncos, uno izquierdo y uno derecho. A la vez el izquierdo va a dar lugar también a dos troncos, igual que el derecho, y finalmente, entonces, cuando se expande esa aurícula izquierda, se va a encontrar con los 4 orificios, 2 correspondientes a las venas pulmonares izquierdas y 2 a las derechas. Entonces vemos cómo se está terminando de tabicar, de separar por la primera almohadilla, la aurícula común en izquierda y derecha, y acá, como con la expansión, se está encontrando con las 4 venas pulmonares que finalmente van a estar ingresando a la aurícula izquierda. Esto es más de lo mismo, son imágenes del MUR. Entonces vemos que inicialmente, bueno, como habíamos dicho, hay una parte trabeculada de la aurícula, al igual que pasa con la derecha, y que la protuberancia mesenquimatosa dorsal va a formar la vena pulmonar, que como les decía va a formar 2 troncos, pero a la vez cada uno va a formar otros 2. Entonces se va a empezar a expandir la aurícula izquierda, y en esa expansión se van encontrando con las paredes de las venas, por eso va formando esto celeste que se llama la pared lisa de la aurícula izquierda, ¿sí? Por eso les decía que finalmente va a tener una parte lisa, que va a estar constituida en parte por la pared de esas venas pulmonares, y una parte trabeculada que se llaman orejuelas.
Entonces fíjense que como por expansión, ¿sí? A medida que crece se incorpora y forma las 4 venas pulmonares. 2 que provienen del pulmón izquierdo y 2 que provienen del pulmón derecho.